Sumamos a este debate donde muchos dicen se puede venir una ola de contagios. Ya hemos vivido algunos desbordes que terminaron mal y tenemos en la pantalla al señor Eduardo Beliboni. Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Y al doctor Jerome, que está con nosotros. Hola Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, todos Eduardos en la pantalla. Y acá el pollo también para debatir este tema. Hoy había altísima tensión y desde el Ministerio de Desarrollo Social, que también es el Ministerio de Salud, miraban para hoy lo que es esto, ¿no? Porque acampe un montón de gente, baños químicos, comiendo, bueno, durmiendo, chicos por todos lados. Una situación realmente muy, muy complicada. Eduardo, no se puede evitar esto, es la única forma para que exista un reclamo, porque digo, por un lado puede haber un beneficio económico, pero un perjuicio en la salud. Mire, lo que ocurre es lo siguiente. Esta es la Argentina que emerge de la pobreza que estamos viviendo. No es posible la realidad que viven más del 40% de la población. Una realidad que, por ejemplo, tienen los precarizados ferroviarios, que a casi 11 años del asesinato de Mariano Ferreira, nuestro compañero, siguen tercerizados por empresas que se quedan con una parte de su sueldo. Seguimos en la misma situación 11 años después. Hoy tuvimos también un desalojo en la Ribera de vecinos que habían construido sus casas de material y fue demolido por la Municipalidad de Lomas de Zamora ese barrio. Un barrio de casas de material en el medio de esta crisis habitacional. Y después estuvo la enorme movilización, que tiene muy profundas razones, porque el reclamo era el salario mínimo vital y móvil en la Argentina. El salario mínimo vital y móvil en la Argentina es de 24.000 pesos hoy. No solo es un problema para los trabajadores que lo cobran, que son muchos, también para los programas sociales, que es el 50%, es decir, 12.000 pesos. Pero además hay otro problema en el fondo de esto, que es que con ese salario, con esos salarios de la Argentina, en promedio de 40.000 pesos, no se sale de esta crisis económica, porque hay un subconsumo, hay una caída brutal del consumo en la Argentina. Y lo que se produce en la Argentina, el 70% se consume en la Argentina. Y resulta que tenemos caída del consumo, por lo tanto no hay posibilidad de desarrollo económico, no hay posibilidad de salir del estancamiento. Son problemas muy profundos y muy serios los que están planteados con las movilizaciones de hoy. La precarización, lo que es la necesidad de vivienda, que es brutal en el país, porque los alquileres siguen subiendo, la inflación sigue creciendo y los salarios siguen detrás de la inflación todo el tiempo. Entonces vamos a tener este panorama, sí, lamentablemente. El tema, nadie discute los derechos de la gente y los reclamos, y todos lo sabemos. El tema es, y lo sumo al pollo también, ver si no exponemos a toda esta gente a contagiarla de un virus que está hoy, porque hoy había mujeres, nenes, todo cortado. ¿Cómo haces con un reclamo? Por ejemplo, ahí hola chiquito, tomó un tema que es muy claro. Los trabajadores esos que están en las vías, estos trabajadores no están haciendo un reclamo hace un mes. Estos trabajadores vienen reclamando de la época de Mariano Ferreira, de cuando asesinaron a Mariano Ferreira. Mirá si pasaron 10 años para solucionar un problema tan elemental que es una estafa laboral como es la terciarización. Pero vos podés cortar un transporte público porque tenés un problema personal. Es como si yo ahora tengo acá un problema y corto acá y le arruino la vida a todos los vecinos. No es así tampoco. Pero yo tengo una pregunta. Si vos estás 10 años reclamando, como están estos trabajadores, y fuiste por todos los canales que tenés que ir, Ministerio de Trabajo, empresa, hiciste movilizaciones, hiciste actos en la cabecera de la estación de Constitución, exponiéndote, y también, porque una movilización vos te estás exponiendo. Sí, bueno, obvio. Esta fue la última gota que usaron los trabajadores. ¿Sabés qué pasa, Pollo? Que cuando hacen ese corte de vías, lamentablemente, no le están jodiendo la vida ni al dueño de la empresa. Un contrapiquete. Eso ya lo sé. Le están jodiendo la vida a 120.000 trabajadores. Eso ya lo sé. Tipos que después tuvieron que hacer una cola de 2 horas en la calle con el frío para tomarse un colectivo, que encima después el colectivo no podía cruzar a zona sur porque eso es verdad. Como es verdad que todos los días, nosotros transportamos cientos y cientos de fiestas clandestinas. Porque los trenes viajan, como vos ves cómo viaja la gente, cada vez está viajando peor. ¿Me entendés? Porque cada vez hay más necesidad de salir a la calle, porque el compañero que... El 40% de los trabajadores en este país trabaja en negro. Sí, claro. Viven de la changa. Y hoy, para colmo, tenés todo cerrado, porque obviamente por la pandemia que tenés todos los locales gastronómicos todo cerrado. Entonces es una situación muy explosiva. Pero esto se podía haber evitado, como se puede volver a evitar que esto vuelva a suceder. Ahora,
Si los que tienen que tomar la decisión de sentar a los trabajadores y decir, che, mira, a ver, vos estás cobrando 35 lucas cuando tenés otro trabajador al lado tuyo que hace el mismo trabajo que vos y cobra 80. Pollo, a eso voy. 80. Pero, a ver, una pregunta al doctor. Es muy difícil sentarlos a los Lo sumo al debate al trabajadores. doctor. Doctor, constitucionalmente, ¿podemos cortar todo, hacer una campe en Plaza de Mayo, una campe en la 9 de julio, cortar las vías y que la gente... Porque la gente que le cortaron hoy las vías hizo un contrapiquete, como diciendo, no nos bancamos el problema de ustedes porque también tenemos otro problema nosotros que tenemos que volver a casa. ¿Esto constitucionalmente en un país normal se puede hacer o no, doctor? Obviamente que no, pero ¿por qué, Pablo? Porque yo he escuchado con atención todos los problemas que tiene esta gente, etcétera, y son absolutamente atendibles todos y cada uno de ellos, pero no solo de esta gente, sino son atendibles los problemas de todos, los problemas propios, los ajenos, todos en este momento en la Argentina se viven muy mal. Entonces todos tenemos derecho a protestar, pero ¿saben qué pasa? Que hay leyes. Y las leyes, si nosotros no las cumplimos, las leyes, ya entonces no hay orden jurídico. Tenemos que partir de la base que es factible la protesta, es factible cualquier reclamo, pero también es necesario que se cumplan las leyes. Esto es fundamental en un país, porque si no se cumplen las leyes, directamente no tenemos sociedad. Jerome, Mire, yo quería aprovechar particularmente creo que aquí hay varias leyes que no se cumplieron. Por ejemplo, no se cumplió esta ley de impedir la propagación de una pandemia, no se cumplió con el no cortar las vías del tren, no cortar las vías de una calle, de tránsito, del transporte público. Metrobús. Ahora, bueno, todo eso, si me permite, inclusive doctor. más aún, en algunos casos hasta no se cumplió con la prohibición de hacer la apología de un condenado por delito, como es el caso de Milagro Sala, que es una mujer condenada por la justicia. A ver, doctor, entonces, le hace una pregunta, a Diana. Eduardo, le hace una pregunta a Diana. A ver. Me gustaría plantear un poco de miras a la solución de la situación, porque las marchas, los reclamos y demás se volvieron también parte cultural de nuestra sociedad. Esas personas tienen algo que manifestar porque si no, nadie los mira o nadie atiende sus reclamos. Desde la actual ley que nosotros tenemos, ¿hay canales para que estas personas puedan encontrar algún tipo de solución? No. Porque sí, si no, efectivamente. El Código Contravencional, perdón que lo diga, el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires prevé y dice que no se puede criminalizar la protesta social, pero... Vos dijiste que no. Vos dijiste hay que que no. pedir A ver, permiso y tienen que sujetarse a las condiciones que se le pida. ¿Y por qué? Porque en la sociedad vivimos todos. No viven solamente los que tienen problemas. Y si los que tenemos problemas somos todos, como dijo Paulo recién, vamos a terminar cortándonos y haciéndonos la vida imposible todos unos a los otros. Es imposible, sería la ley de la selva. Acá Rubén dice que no, y ya Esto estoy con no es Eduardo. posible. Partamos por la base de cumplir con la ley si nosotros queremos que nos atiendan los reclamos.